Estamos en contacto con un gran amigo de la Cocina de las Noticias, un gran politólogo, me estoy refiriendo a Santiago Leiras, para que analice lo acontecido el día domingo en Las PASO, entre otros temas. ¿Cómo te va, Santiago? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Aquí estamos sorprendidos como vos, me imagino, como todo el mundo. Sí, o una buena parte, digamos. Sí, no lo dudes. Bueno, contame cómo has vivido este proceso electoral y fundamentalmente, haciendo hincapié en el triunfo de Milei, en la derrota del kirchnerismo versus el kirchnerismo, y también te diría una elección muy magra de Juntos por el Cambio, ¿verdad? Así es. Mira, acá estaba justo mirando, antes de que empecemos a conversar, estaba mirando unos datos que proporcionó un colega, que los tomó él de la Dirección Nacional Electoral, que hace una comparación entre la PASO 2019 y la PASO 2023, ¿no? Sí. Y aparece una interesante, él hace una consideración que me parece interesante, que es Juntos por el Cambio, Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, y hacemos ahora ¡Consenso Federal, sí, pierden alrededor del 31% de los votos entre una elección y otra. Curiosamente, esa pérdida de porcentaje de votos coincide con los votos que tuvo Milei en 2023. Y con las abstenciones. Y esto es sumar abstenciones. Hay que tomar un poco con pinzas porque ahí había que hacer el fino de ver, de una elección a otra hubo una caída en la participación también, claro, ¿no es cierto? Pero en una primera lectura es interesante porque ahí hay como una especie de corrimiento en cuanto a los votos de lo que fueron los tres más votados en la PASO 2019 respecto a esta, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es el principal castigado de esto? El Frente de Todos. El Frente de Todos tuvo casi 49% de los votos y en esta elección tuvo 27%. Pensá que en aquel momento era Alberto Fernández solo, fueron dos fórmulas, ¿no? Sí. En el caso de Juntos por el Cambio, también, era Macri solo, 32, casi 33%, y las dos fórmulas ahora tuvieron 28.27, algo así como el 4, cerca del 5%. Y en el caso del Consenso Federal, que siempre fue la baña en aquel momento, y Schiaretti ahora, cerca del 5%, 4.60 por ahí. Uh-huh. Ahí me parece que es un dato interesante como para empezar a ver un poco qué pasó y qué tipo de desplazamientos pueden haber sucedido. Exactamente. Yo, ¿sabés en qué me quiero detener? En especial en ese 22%, ¿no? Después si querés hablamos Juntos por el Cambio, porque también es otro tema para desgranar, ¿no? Pero acá este 22% o este 22% de corrimiento te puede explicar muchas cosas. El desempeño de Milei en La Matanza, el desempeño de Milei en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, el hecho de que Milei haya tenido la elección que tuvo en distritos como Misiones, Tucumán, Córdoba, Mendoza. Sí, pero digo, primero tomo los que tienen que ver con lo que es el predominio histórico del peronismo. Entiendo, sí. ¿No? Sí. Voy por ese lado, digamos, ¿no? Además, lo de Córdoba y Mendoza, ¿no? Pero ahí me parece que hay un tema de un corrimiento que está marcando algo que tiene que ver con el hecho de que me parece que este tema de Milei tiene que ver con algo que excede y cruza de manera transversal a los diferentes sectores sociales, digamos, ¿no? Porque el pobre de La Matanza votó al Lippi, el Lippi fue segundo, finalmente no llegó, pero puede ganar en octubre, ¿sí? Sí. Y así uno podría hablar de otras elecciones donde nosotros veníamos de un panorama, yo creo que la última vez que conversé con vos era, Milei en las provincias no aparece, los gobernadores han logrado alambrar sus territorios y demás, pero tal vez ese alambrado de territorio es lo que favoreció la propia estrategia de Milei, que es decir, yo soy Milei. Lo que pasa después con los candidatos en las provincias que dicen operar en nombre de Milei, es un problema de los que dicen operar en nombre de Milei, ¿no? Claro, el dato más llamativo me parece que aconteció en Tucumán con Bussi. Uh-huh. ¿No es cierto? Así un 3% obtuvo. Milei no tengo presente cuál fue el porcentaje que obtuvo finalmente en Tucumán, pero ganó las elecciones allí, en esa provincia. Sí. Entonces me parece que es interesante y hay una parte de lo que empezamos a ver que te lo explica esto, digamos, ¿no? Ahí tenés, casi te diría un poco más de un 20% que puede coincidir con una parte de los votos que se fueron a Milei, digamos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo relativizaría algunas consideraciones que he escuchado a lo largo de todo el día ayer de
bueno, Milei creció a costa de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, en parte sí lo ha hecho, pero me parece que el principal corrimiento pasa por el corrimiento desde el peronismo hasta hacia Milei, digamos, ¿no? Es decir, el votante peronista ha decidido castigar al peronismo a través de Milei, no a través de Juntos por el Cambio. Esa me parece que es la primera consideración que uno va a hacer, digamos, ¿no? Tal vez este mismo votante, que viene y dice, no, pará, tampoco le vamos a dar a este tipo tanto poder y decide volver, no sé, digamos, ¿no? Hay que ver cómo se mueve esto, digamos, ¿no? Y el otro elemento, bueno, es la cuestión de ver qué pasa con la gente que no fue a votar, que también ahí tenemos un porcentaje importante también, ¿no? Si esa gente va a ir a votar finalmente, qué es lo que significa el gesto de esa gente de no ir a votar, qué tipo de lectura da esa gente en octubre, ¿sí? Puede ser gente que diga, bueno, finalmente no, a ver, esto es un espanto y, bueno, votamos a los actores tradicionales, o con efecto el carro ganador, como dice en opinión pública, se suman a la ola de Milei y finalmente Milei, no sé, gana en primera vuelta, digamos, ¿no? Porque uno dice, con estos porcentajes cualquiera de los tres podría ganar en primera vuelta, no está tan lejos, digamos, ¿no? Si los otros no tienen una diferencia o no achican la diferencia a menos de 10 puntos en el hipotético escenario de primera vuelta, ¿no? No están tan lejos tampoco. No, para nada. Te va a consultar Miguel. Sí. Hola Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Miguel te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás? Muy bien, mi viejo. Mira, como colegas que somos, interesantísimo el análisis que hiciste comparando con el 2010, con el paso anteriores, ¿no? La del 2019. Y yo estoy viendo también otra lectura, que por ahí vos la podés también ver un poquito mejor que yo a lo mejor, de cómo fueron las elecciones previas a las PASO. Que fíjate que Milei ni figuró, y fueron más que nada ganando en las distintas gobernaciones los partidos oficialistas, o sea, los que estaban en el gobierno. Y ahora es como que se dio vuelta todo eso y todos apostaron a Milei. Una rareza para analizar como fenómeno político el tema de cómo fue la elección, ¿no? O qué tipo de país estamos teniendo, si es un país federal o cómo se mueve en el interior para votar, digamos, a sus candidatos caudillismo, si queremos ponerle un nombre, o interinos dentro de cada provincia, y cómo vota la gente cuando tiene que votar a un presidente, ¿no? Sí, a ver, ahí lo que me parece que está claro es que la gente vota de acuerdo al buen o mal parecer que tiene, ¿sí? Si ya no es presa si ya no está el voto aquel cautivo que uno decía, yo voto peronista radical, que sigue habiendo, pero creo que eso es cada vez menos presente, está cada vez menos presente, ¿no? Sí, es muy ínfimo. Entonces la gente te puede votar, la gente te vota Juntos por el Cambio, como votó en las PASO mendocinas, y anteayer te votó a Milei en una PASO general, digamos. Claro, ¿no? Exacto. Entonces hay un tema de que, bueno, el voto circula de una manera que, bueno, es el ciudadano es el dueño del voto. El soberano. Y bueno, claro. Es el soberano, y el soberano también tiene que hacerse responsable de la consecuencia del voto, ¿no? No, seguro. Cosa que, digamos, hay que aclararlo, me parece que hay que ponerlo eso sobre la mesa también, ¿no? Ahora, pero hay una cuestión, digo, es impresionante este tema de los trasvases de votos que se dan entre lo que pasó a nivel provincial y lo que pasó a nivel nacional, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ese voto lo tiene cautivo Javier Milei, bien digo, o es un voto de llamado de atención hacia la interna que fue feroz de Juntos por el Cambio y hacia el mal desempeño de Sergio Massa y este gobierno en lo que tiene que ver con lo económico y lo social. Es una pregunta que en realidad la respuesta la vamos a tener en octubre, ¿no es cierto? Sin duda. Pero podemos especular, podemos hacer algunas especulaciones. Dale. ¿No? Hipoteticemos. Hipoteticemos, total, nosotros no somos cirujanos que si nos equivocamos matamos a alguien. Claro, no, totalmente. En el peor caso nos equivocamos, digamos. Claro, exacto. Es inocua, digamos, este tipo de errores, ¿no? Mira, yo creo que ahí hay una parte que se explica con ese castigo a los actores tradicionales, como yo leía con los datos, con lo cual cuánto de ese voto es propio de Milei es difícil saberlo, ¿no? Ahí me parece que hay una especie de desplazamiento en el cual Milei recibe un voto que quizás es más producto no de las virtudes de Milei o de las propuestas de Milei, sino de el rechazo a la política
tradicional, coalicional, digamos, sobre todo encarnada en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio en menor medida, digamos, ¿no? Entonces hay una parte importante ahí que tiene que ver, me parece, con un voto que no sé si es voto propio, ¿no? ¿Cuánto de esto es voto propio? Me da la impresión que no mucho, digamos, ¿no? Ahora, después hay que ver qué pasa, digamos, en octubre, y hay que ver qué pasa con ese votante que no fue a votar. Si tiene la misma lógica y si piensa en los mismos términos que lo que sí fueron a votar y castigaron al oficialismo y en parte también a la misma oposición, o si sencillamente es un contingente heterogéneo que tiene diferentes miradas porque son desencantados del oficialismo, desencantados Juntos por el Cambio, algún desencantado de la Baña también, ¿no? Mi sensación es que el voto de Milei no es el voto propio, me da esa sensación, digamos, ¿no? Y además, digo, pensando en los cruces que uno piensa, comparando lo local con lo nacional. Con lo nacional, digamos, ¿no? Exacto. Me da la sensación que no es un voto propio, digamos, ¿no? Es un voto más producto del enojo con algo, ¿no? Con el sistema político, con quienes son los principales gestores de ese sistema político, ¿sí? Al oficialismo por la gestión del oficialismo, y a la oposición porque la oposición, enfrascada en su dinámica interna, dejó de presentar y de alguna manera plantear a la sociedad por qué es una alternativa. Bueno, y en la medida que dejó de hacer ese trabajo y se consumió en la dinámica interna, bueno, ese lugar lo ocupó, la naturaleza aborrece el vacío, ¿no? Y ese lugar lo termina ocupando Milei en buena medida. Tal cual. Yo, digamos, creo que, a ver, si, como dice el manual, aunque me parece que los manuales vamos a tener que empezar a quemar, bueno, le diría, una vez resuelta esa interna, se supone que el resultado ordena, y se supone que el resultado permitiría una vez establecido y ordenado y establecido un candidato, pensar en una campaña y con una estrategia definida para una campaña que tampoco es tan sencilla, digamos, ¿no? Sí, Santiago, me sumo un poco a la pregunta que hizo Silvio, interesante el análisis que hiciste, y yo veo también otra variable dentro de esta pregunta que hizo Silvio. Es como que votar a Milei fue como un voto de castigo, como decías vos, a los dos partidos, digamos, que se encuentran casi dirimiendo la política en estos últimos 8 años, pongámosle 12 años, entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, Unión por la Patria. Y me parece que fue un llamado de atención para ambos partidos para ver cómo se arman, pensando en lo que va a ser octubre. Y creo que viendo cómo está el mapa político, más que el mapa de las PASO, donde la gran mayoría de los gobernadores, ninguno responde a Milei, creo que la gente va a empezar a tomar eso y se va a trasladar el voto que no tiene, digamos, propio Milei hacia las dos fuerzas que, digamos, hoy están dirimiendo la política argentina desde hace bastante tiempo. Ya se me sé Unión por la Patria y Juntos por el Cambio hoy con Patricia Bullrich. ¿Vos lo ves un poco así? Yo lo veo desde ese lugar, ¿eh? Sí, a ver, ¿qué panorama estaría viendo yo acá? A ver, si yo tomo estos números, te diría, tenemos, se viene diciendo estos días de 3/3, creo que hay 4/4, me parece. Sí, totalmente. Sí, lo decíamos. 4/4. Sí, tenés La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, tenés Unión por la Patria y tenés la protesta. Exactamente, ¿no? la gente que no fue a votar. Bueno, a ver, ¿qué dicen los manuales? ¿Qué dice la teoría económica de la política? Yo recordaba un viejo texto de Anthony Downs. Cuando hay una situación de ese tipo, donde hay mucha fragmentación en la distribución de las preferencias electorales, los actores tienden más bien a tratar de conservar lo propio y eventualmente conservar lo propio con vistas a, acá será con un escenario y una certeza o una casi certeza de una segunda vuelta, ¿no? Y bueno, en todo caso irán a pescar a ver entre aquellos que no fueron a votar, ¿no? Esto es lo que me parece que van a empezar a hacer los diferentes actores, ¿sí? Massa, digamos, porque no puede pescar en el terreno de Bullrich. Bullrich no puede pescar en el de Massa, pero podría pescar en el de Milei. Pero también el votante de Milei se puede preguntar, ¿para qué voy a votar a Bullrich si ya tengo a Milei, digamos, ¿no? Ahí empieza una cuestión territorial interesante que empezó hoy. Sí, hay que ver qué es de la vida del votante también de Horacio Rodríguez Larreta, porque hay un sector muy importante de radicalismo. Yo no me imagino a Evolución, el espacio de Evolución, votando a Patricia Bullrich, por ejemplo.
Y en principio uno diría sí, porque formaron parte de una primaria, pero bueno, una posibilidad cierta puede ser algún corrimiento, algún sector de ese larretismo que termine, ¿cómo se llama? En las huestes de masa. Eso es una posibilidad también, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, me parece que la clave, lo que me parece que va a definir es el tema de esos 5 millones de personas que no fueron a votar, y de cómo los partidos y qué tipo de apelación hagan los partidos a aquellos que no fueron a votar, ¿no es cierto? En fin, hay un dato, hay otra cosa que estaba mirando, ¿no? Vos sabés que cuando miraba un poquito de historia electoral de estos 40 años, hubo 2 elecciones en las cuales se dio esta situación de mucha o elevada fragmentación en la distribución de las preferencias. Fueron 2003 y 2005. En 2003 el electorado se dividió entre 5 opciones, Kirchner, Menem, ¿no? Sí, sí. Rodríguez Sá, Carrió, López Murphy. Y en el 2015 se dividió entre 3, Massa, Macri y Scioli, ¿sí? Bueno, en las dos se dio una cuestión bastante interesante, ¿no? Porque el que arrancó primero no terminó ganando la elección, ni Menem ni Scioli. Menem abandona la carrera en la segunda vuelta, bueno, ahí no había paso, y Scioli termina derrotado por Macri en el balotaje, ¿no? Ahí el que terminó siendo presidente fue el segundo, no el más votado, en la primera instancia, ¿no? Sí. Pregunta que uno puede hacerse jugando con aquel tema de los lemas. ¿No hay 2 sin 3 o la tercera es la vencida? Bueno, a ver, octubre y noviembre eventualmente nos dirán cuál de las 2 corresponde, digamos, ¿no? No, seguro. Si no hay 2 sin 3 o si la tercera es la vencida, digamos, ¿no? Sí, sí. A eso apuntaba yo con el tema de cómo va a cambiar el voto después en octubre, ¿no? Que yo creo que para mí, como no tiene voto propio Milei, no creo que estemos, digamos, volviendo al 2003-2015 cuando ganó Macri, en su momento Néstor Kirchner. Me da esa sensación, claro, un poco a mí. Bueno, habrá que ver, hay que ver, digamos, qué pasa con el clima social, ¿no? Y cuánto de todo este enojo se traslada a la elección de octubre. Si este es un enojo que significó decir, no, pego un golpe en la mesa y aviso, la próxima vez vuelvo a hacer lo mismo, finalmente después decide votar a actores tradicionales, o si es un voto al estilo, bueno, vamos, rompamos todo, total todo ya está roto, y probemos algo distinto, ¿no es cierto? Bueno, cuidado con ese tema, cuidado, sí. Cuidado. ¿El 40% del electorado va de 16 a 40 años aproximadamente? No, es un poco menos. El 40% tiene que ver con menores de 40 años. Y de ese 40% hay un 20% que son, digamos, el 50 al 40 sí son menores entre 16 y 20 años. Tenés un 20%, sí. Bueno, ahí me parece que Milei tiene un voto cautivo ya, ¿eh? Sí, y además ese es un público, que tiene una particularidad, que no lee diarios, que no escucha la radio, que no, digamos, no ve televisión, o por lo menos la televisión tradicional, se informa por otros circuitos, ¿no? Uh-huh. Se informa por otros circuitos no tan convencionales, digamos, ¿no? Exacto. Así que es muy particular eso, digamos. No, seguro. Y además es su sector que tiene probablemente padres a los cuales no vio trabajar, uh-huh, y que se ve a sí mismo con una expectativa similar de sus padres, digamos, también, ¿no? Seguro. Y que, bueno, a la hora de buscar chivos expiatorios, el chivo expiatorio de la casta calza muy bien para canalizar frustraciones también, digamos, ¿no? Por supuesto. Y me quedo con esto que decís vos también, ¿no es cierto? El hartazgo de la gente y tal vez, digamos, el pensamiento de decir, bueno, si está todo roto, bueno, vamos a por todo y que sea lo que Dios quiera. Y en este caso la opción es Milei, y si se tiene que destruir, que termine haciéndose pelota la República Argentina, o tal vez no. Claro, eso hay que ver cómo reacciona la gente en octubre, digamos, ¿no? Supongamos que vamos por el camino de, bueno, probemos algo nuevo, porque lo tradicional ya ha mostrado ser un fracaso, ¿no? ¿Cómo sería el panorama en diciembre? Bueno, vos tendrías a Milei presidente, quizás tengas a Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. No sé, me parece que ahí va a haber un voto útil, un corrimiento del espacio de Carolina Píparo hacia... Me da la impresión, puede ser, ¿no? a Grindetti. Pero supongamos esa situación, ¿no? Pero
vamos a suponer que es esa situación, y tenés a Jorge Macri, bueno, que supone que Jorge Macri tiene una relación un poco más amigable con Milei, pero además vas a tener que, probablemente la Libertad Avanza tenga, en el mejor escenario, 8 senadores, y tenga a lo mejor 40 diputados, 41 diputados por ahí, sin gobernadores, sin intendentes. Bueno, ¿no? ¿Cómo haces para gobernar en ese caso? Sí. Bueno, él dice que piensa gobernar haciendo convocatoria a plebiscito permanente, lo cual la Constitución no se lo permite. No lo permite. Falta que hacer una lectura de la Constitución, digamos, también, porque no es así eso, digamos. No, y aparte una locura porque cada 15 días vamos a tener que hacer un plebiscito cada vez que sesione la Cámara de Diputados o el Senado. Claro, sí, no, sería, digo, ni Chávez se manejaba con un esquema de ese tipo, digamos, ¿no? Que Chávez planteaba que era una democracia participativa, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos unos meses por delante de mucho entretenimiento, ¿no? Como decía Sabina Fredrik, Argentina es un país más entretenido que Suiza, ¿no? Bueno, ay, Dios mío, toda la razón del mirá mundo, quién digamos. citás, Dios mío. Ahora, hay un dato que no me parece menor, que ha impulsado Patricia Bullrich en el día de hoy, y tiene que ver con la convocatoria hacia Horacio Rodríguez Larreta. Mañana se van a estar reuniendo Bullrich, Larreta, Petri y también Gerardo Morales, que a lo que apunta obviamente es, me da la impresión, a un mensaje hacia el electorado de Juntos por el Cambio mostrando unión. Veremos qué surge de todo eso, pero a priori me parece un paso interesante. Sí, y me parece que tiene que ver con una especie de cuestión de fidelización de un votante que Exacto. Podría ser propio, que me parece que es a lo cual pueden llegar a apuntar todos los actores, ¿no? Como viste, te decía hace un rato, bueno, cuando vos tenés muy fragmentadas las preferencias, bueno, yo trato de conservar lo que tengo o aquello que potencialmente tengo, que sería, bueno, a ver, el 11% de la Reta o el 5% de la Boyka Aramasa, ¿sí? Y eventualmente salir a pescar en el terreno ajeno, en la medida de lo posible, y partiendo de una idea que va a ser muy marginal lo que se pueda obtener en esa pesca, digamos, ¿no? Seguro. Pero bueno, Milei también tiene un elemento que lo ayuda en buena medida, que es el contexto regional también, ¿no? Hay fenómenos de este tipo que a lo largo de toda la región, del 2016 a la fecha, también han tenido diferentes grados de éxito, de competitividad electoral. Trump, para pensar uno, Bolsonaro. Claro, pero ahí el panorama en relación a la conformación del Congreso era totalmente distinta. En el caso de Trump, de Bolsonaro. Ah, bueno, sí, obviamente, sí, no, y además salvando las distancias, porque digo, Milei es el solo, y claro. Bolsonaro es el respaldo militar. Bukele no se sabe, Bukele es Bukele también, eso me parece que Milei de todos ellos se parece más a Bukele, ¿no? O se parece al que perdió en Colombia Hernández, que era Hernández un poco, ¿no? Pero lo que te quiero decir, sí, bueno, hay como un clima de derecha radical, disruptiva, antipolítica, antielite, ¿no? Y con actores que, bueno, o ganan elecciones o pierden siendo alternativas muy competitivas, digamos, ¿no? Bien, Santiago, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Siempre es un placer enorme para nosotros contar con tu análisis, y bueno, prontamente vamos a estar consultándote nuevamente porque se vienen unos meses, Madre Santa, ¿no? Sí, se vienen unos meses de mucha turbulencia. Mucha turbulencia. Yo te diría que más que meses, días, ¿no es cierto? Sí, 2 meses no, sí, ya días casi. Horas, podríamos decir. Sí, Dios mío. La inmediatez... que pasa a ser largo plazo, digamos. No, sí, por supuesto, la inmediatez de la catástrofe estoy viendo, lamentablemente. Y vos sabés que yo no soy un tipo pesimista, ¿eh? Sí. No, pero bueno, se trata de ser realista y de evaluar todas las alternativas y las posibilidades también, ¿no? Seguro. Pero digamos que, como está planteado el esquema, bueno, todo está abierto. La verdad que está todo absolutamente abierto, ¿no? Así es. Santiago, muchas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por estar siempre. Es un placer para nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Un placer y bueno, a disposición como siempre. Igualmente nosotros. Hasta siempre, Santiago. Adiós. Lo acabas de escuchar a Santiago Leiras con un análisis extraordinario.